Pasemos a hacer el ejercicio 4. En el primer apartado tenemos la función y igual a 1 partido por 5x menos 15. Como es una función racional, para calcular el dominio lo que tenemos que hacer es coger su denominador, 5x menos 15, para ver en qué puntos ese denominador se anula, porque esos puntos son los que nos servirán en el dominio. Hacemos la ecuación 5x menos 15 igual a 0, es una ecuación de primer grado, bastante sencillita, las x a un lado, los números al otro, el menos 15 pasa como más 15, pasamos ahora el 5 dividiendo, 15 entre 5 da 3, y este punto 3 es el punto que hará que nuestro denominador sea 0, por lo tanto el punto que no nos sirve, que tenemos que quitar del dominio. Nuestro dominio quedará de la siguiente forma, todos los números reales menos el punto 3, siempre se pone entre llaves. Y ya lo tenemos. Lo recuadramos y pasamos al siguiente. Igual a menos 3 partido por x cuadrado más 1. Es el mismo caso, lo que queremos que nuestro denominador, x cuadrado más 1, no se haga nunca 0. Así que vamos a calcular los puntos donde x cuadrado más 1 es 0. Es una ecuación de segundo grado incompleta, despejamos la x cuadrado, será menos 1, y ahora cogemos raíces, x será más menos la raíz de menos 1. Pero esto no se puede hacer, nunca existe la raíz de un número negativo, no tiene solución. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca encontraremos ningún número que haga nuestro denominador 0. Por lo tanto, en nuestro dominio no le tenemos que quitar ningún número. Nuestro dominio serán todos los números reales porque nunca se va a anular nuestro denominador. Lo recuadramos y pasamos al siguiente. Vamos a hacer ahora un ejercicio con raíces igual a la raíz de 2x menos 7, no 2x más 7. En el caso de las raíces, el problema es que lo de dentro de la raíz nunca puede ser un número negativo, porque no existe la raíz de un número negativo. Así que lo que nosotros vamos a exigir es que lo de dentro de la raíz, 2x más 7 en este caso, sea siempre mayor o igual que 0. En este caso, en lugar de resolver una ecuación, tenemos que resolver una inecuación. Esta es de primer grado, vamos a ir haciéndola poco a poco, pasamos el 7 al otro lado como menos 7, y ahora pasamos el 2 dividiendo. No cambia nada porque el 2 es un número positivo, así que tenemos que los números que nos sirven son los valores x mayores o iguales que menos 7 medios. Como menos 7 medios es un número decimal exacto, también podemos poner menos 3,5. Cualquiera de los dos nos serviría. Pero ¿cuáles son los valores mayores o iguales que menos 3,5? Si dibujamos una recta real y aquí tenemos el menos 3,5, los mayores serían estos que estoy marcando en este momento, que continúan infinitamente. Y los iguales es el punto que estoy marcando, es decir, hay que tener en cuenta también el valor menos 3,5. Por lo tanto, el dominio de la función f será el intervalo que va desde menos 3,5 hasta más infinito. Siempre acordaros que los infinitos van abiertos y en estos casos los valores, en este caso el menos 3,5 irá cerrado porque en nuestras ecuaciones siempre serán mayores o iguales. Y ya tenemos acabado este dominio. Lo recuadramos y pasamos a hacer el siguiente. Ahora tenemos la función igual a la raíz de 2 menos x. Pues exactamente como antes, lo que queremos es que lo dentro de la raíz 2 menos x sea mayor o igual que 0. Pasamos el 2 al otro lado, menos x mayor o igual que menos 2. En este caso hemos de tener cuidado porque ahora para dejar la x, para despejar la x, dejar la x sola, lo que tenemos que pasar dividiendo es un número negativo, el menos 1, o hemos de cambiar un signo. Y cuando se cambia un signo, recordad que en una inecuación también se cambiaba el signo de la desigualdad. Así que en este caso x será menor o igual que menos 2 entre menos 1, que es 2. Fijaros que he pasado dividiendo el número menos 1, que tiene signo negativo, y al mismo tiempo he cambiado de mayor o igual a menor o igual. Bueno, ya tenemos la solución, que son los números menores o iguales que 2. ¿Y cuáles son esos números? Pues si lo dibujamos, si aquí está el 2, los números menores o iguales serán estos que estoy marcando en este momento y contando el 2. Así que podremos poner que dominio de f será ese intervalo que va desde menos infinito hasta el 2. Y ya lo tenemos acabado. Lo recuadramos y pasamos al siguiente. Vamos a ver para finalizar un ejercicio de una función con raíces que nos dé una inecuación de segundo grado. Por ejemplo, la raíz de x cuadrado más 2x menos 8. Lo que queremos es que x cuadrado más 2x menos 8 sea mayor o igual que 0. Ahora tenemos que resolver, como os he dicho antes, una inecuación de segundo grado. ¿Cómo se resuelve una inecuación de segundo grado? Pues lo primero era resolver la ecuación. Si resolvemos la ecuación, x será igual a menos b, que es menos 2,
más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que son 2 al cuadrado 4, menos 4 por 1, 4, menos 4 por menos 8 son menos por menos más 32, partido por 2a, que es 2 por 1, 2. 4 más 32 son 36 y la raíz de 36 es 6. Y separamos por un lado menos 2 más 6 son 4, y 4 entre 2 da 2, y menos 6 son menos 8, y menos 8 entre 2 da menos 4. Estos puntos que nos han salido aquí, el 2 y el menos 4, son los puntos donde la gráfica de la función x cuadrado más 2x menos 8, que es una parábola, corta el eje de los x. Ahora deberíamos dibujar la parábola x cuadrado más 2x menos 8 y ver la forma que tiene para ver qué parte es positiva, mayor o igual que 0, y qué parte es negativa. Para ver la forma que tiene una parábola, es decir, si está abierta o tiene las ramas abiertas hacia arriba o las tiene hacia abajo, nos tenemos que fijar en el coeficiente de x cuadrado. Como en este caso el coeficiente de x cuadrado es 1, que es positivo, nuestra parábola tendrá las ramas abiertas hacia arriba y tendrá una forma más o menos así. Si dibujamos el eje de las x, estos puntos de corte son estos puntos, como hemos dicho antes, que nos han salido aquí, el 2 y el menos 4. El menos 4 y el 2. Como lo que nos interesa es que la parábola sea mayor o igual que 0, nos vamos a centrar exclusivamente en la parte que está sobre el eje, es decir, en este trocito de aquí y en estos trocitos de aquí. Que eso corresponde a la parte de la función que estoy marcando. Si esta parte de la función la proyectamos sobre el eje de las x, tendríamos ya proyectados los intervalos que nos interesan para nuestro dominio. Teniendo en cuenta que hay que coger el punto menos 4 y hay que coger el punto menos 2, porque ambos puntos están incluidos en el dominio ya que tenemos mayor o igual. Y podríamos concluir que el dominio de esta función serían este intervalo que va desde menos infinito hasta menos 4, cerrado el menos 4 porque está incluido, y luego este otro intervalo le ponemos una unión que va de 2 a más infinito. Y con esto tendríamos acabado el dominio de esta función. El ejercicio 5 nos pide que calculemos el punto de corte con los ejes de las siguientes funciones. Si miramos la función a igual a menos 3 más 2 por x menos 1, lo primero que pienso que deberíamos hacer aquí es quitar ese paréntesis, así que si lo quito sería y igual a menos 3 y luego 2 por x, 2x y 2 por menos 1, menos 2. Y si hacemos operaciones, agrupamos por un lado las x que tenemos 2 y los números que tenemos menos 3, menos 2, tendríamos la función y igual a 2x menos 5. Para calcular el punto de corte con el eje de las y, lo que tenemos que hacer es en esa función igualar la x a 0. Fijaros que la función es y igual a 2x menos 5, así que si igualamos la x a 0 tendríamos y igual a 2 por 0 menos 5. 2 por 0 es 0 y 0 menos 5 da menos 5. Y con esto ya tenemos un punto, el punto x igual a 0 y igual a menos 5, que por ejemplo le voy a llamar P. Punto 0 menos 5 es el punto que corta a la función en el eje de las y. Vamos a ver cómo calculamos el punto de corte en el eje de las x. Para ello tenemos que hacer la y igual a 0. Y en esta función, si hacemos la y igual a 0, tendríamos 0 igual a 2x menos 5. Esto es una ecuación de primer grado, voy a pasar el 5 al primer lado, pasaría como más 5 y quedaría 5 igual a 2x. Y para despejar la x pasamos el 2 dividiendo y tendríamos 5 medios. Y ya tenemos el valor de la x que es 5 medios y el valor de la y que es 0. Y tenemos otro punto que le llamaremos por ejemplo q, que será el punto 5 medios de la x y 0 de la y. Y estos dos puntos, el P 0 menos 5 y el Q 5 medios 0, son los dos puntos de corte con los ejes de la función A. Hagamos lo mismo con la función B. Para calcular el punto de corte con el eje de las x, lo que hacemos es hacer la y igual a 0. Si en la función, que es esta de aquí, hacemos la y igual a 0, tendríamos que 0 es igual a 3x más 15. Para resolver esta ecuación voy a pasar el 3x al primer lado, pasará como menos 3x y quedará menos 3x igual a 15, y pasando el menos 3 dividiendo quedará 15 entre menos 3, más por menos menos y 15 entre 3, 5. Y ya tengo el valor de la x que es menos 5 y el valor de la y que es 0, y tenemos el punto, le llamaremos P, menos 5, 0. Nos falta por calcular el punto de corte con el eje de las y. Para calcular el punto de corte con el eje de las y, lo que hacemos en este caso 0 es la x.
Y en la función, que era 3x más 15, si hacemos la x igual a 0, será 3 por 0 más 15. 3 por 0 más 15 es 0 más 15, que es 15, y ya tenemos el valor de la y el valor de la x. Por lo tanto, tenemos el punto de corte de la x0 y de la y15. Y estos dos puntos de corte, el menos 5, 0 y el 0, 15, son los dos puntos de corte que nos pedían en el apartado B. Hagamos ahora el apartado C. En esta función menos x más 4y igual a menos 2, si nos damos cuenta no tenemos la y despejada, pero eso en realidad no va a importar a la hora de hacer los puntos de corte. Fijaros, para calcular el punto de corte con el eje de las y's, lo que tenemos que hacer es la x igual a 0. Y si yo cojo esta función menos x más 4y igual a menos 2 y hago la x igual a 0, lo que tendría sería menos 0 más 4y igual a menos 2. Es decir, 4y igual a menos 2. Y si de aquí despejo la y, pasando el 4 dividiendo, tendría menos 2 cuartos, que simplificando da menos 1 medio. Y ya tengo el valor de la y el valor de la x. Por lo tanto, tengo un punto que le llamo P, que sería 0 de la x menos 1 medio de la y. Y ese es el punto donde esta función corta al eje de las y. Veamos dónde corta al eje de las x. Para calcular el corte con el eje de las x, lo que tenemos que hacer, como siempre, es la y igual a 0. Y en esta función de arriba, si hacemos la y igual a 0, quedaría menos x más 4 por y, es decir, 4 por 0 igual a menos 2. Eso sería menos x igual a menos 2 y cambiándole el signo, x igual a 2. Y tenemos el valor de la x y el valor de la y. Y eso nos da un punto que sería el punto 2, 0. Y ya tenemos los dos puntos de corte de esta función con los ejes, el punto P y el punto Q. Y pasamos al apartado D. En este apartado, que como veis tampoco no viene la y despejada, aunque se podría despejar sin ningún problema, pero para calcular los puntos de corte no es necesario. Veamos cómo calculamos el punto de corte con el eje de las y. Para eso hacemos x igual a 0 y en esta función x menos y igual a 0, si hacemos la x igual a 0 sería 0 menos y igual a 0. Eso es menos y igual a 0, o sea, y igual a 0. Y tenemos el punto y igual a 0 y x igual a 0. Lo voy a poner aquí. Y si os dais cuenta, este punto 0, 0 es el origen de coordenadas. Por lo tanto, este punto corta al eje de las x, pero también corta al eje de las y. Así que no haría falta que calculásemos también los puntos de corte con el eje de las x, porque este mismo punto ya corta al eje de las x y al eje de las y al mismo tiempo.